Eclesiastés capítulo 3. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de... Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Todo lo que está en la tierra está destinado para tener, vamos a decir, tiene una hora específica, un tiempo. Y dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hay un tiempo de nacer. Algunos nacieron en 1557, otros en 1900, otros son del 2000. Y hay un tiempo de nacer, ¿verdad? Y dice que también hay un tiempo de morir, eso no lo sabemos. Pero los tiempos que vienen de parte de Dios no los podemos manipular porque vienen de Él. Entonces dice tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. En pandemia estuvimos esparciendo bastante piedras, ¿verdad? Y dice tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Si constantemente nosotros estamos hablando, primeramente Dios no puede trabajar o tratar con nosotros, porque necesitamos aprender a oír la instrucción y su voz. Por eso hay un tiempo específico para cada cosa, tiempo de hablar y tiempo de callar. Pero leímos que hay un tiempo en el verso 3 de destruir, pero hay un tiempo para edificar. Y este tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo para edificar y para reedificar. Y cuando algo es edificado o cuando algo es reedificado es porque ha sido derribado. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 33. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 33. Ok. Primera de Reyes 8:33. ¿Lo tenemos? Sí. Todavía se escuchan hojitas por allí. Dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y los volverás a la tierra que diste a sus padres. Entonces vemos a Salomón aquí hablando, orando, y dice, si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de tus enemigos por haber pecado contra ti. El pecar o errar al blanco, eso nos hace perder las batallas del Señor. Porque en Él siempre vamos a andar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Entonces dice aquí, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre y oraren, rogaren, suplicaren. Entonces habla de reconocer al Señor, orar, rogar, suplicar. Hay oraciones, hay peticiones, rogativas, ¿verdad? Y hay súplicas. Y dice aquí que si nos volvemos al Señor, dice aquí, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Y volverás a la tierra que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos
y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvias sobre tu tierra. No dice una lluvia, dice lluvias, la cual diste a tu pueblo por heredad. Entonces, dice aquí que el cielo puede cerrarse y dejar de llover. Dice por causa del pecado. Y en nuestra nación los cielos se han cerrado y ha dejado de llover. Y no lo hablo naturalmente, sino en lo espiritual. ¿Por qué? Por causa de la dureza del corazón, por causa del pecado y de la idolatría. Y no solamente de los que no conocen al Señor, sino de la iglesia. Porque la iglesia ha levantado otros dioses que no es el Dios verdadero. Y los cielos se han cerrado. Y dice aquí que si nos volvemos a Él, oramos, rogamos, le pedimos, pero con un arrepentimiento verdadero, Él va a oír y va a volver a abrir los cielos. Y va a volver a venir lluvias por tiempos, lluvias, temporadas de sobreabundancia, aún mejor de lo que fueron o fue en años anteriores. Para que esos cielos vuelvan a abrirse sobre nuestra nación, la iglesia es la responsable de volverse al Señor, de que sea Él el centro. Porque si dejamos que el diablo trabaje con nuestras necesidades, nuestra mirada se va a ir en función de eso. Y nosotros adoramos a Dios no porque Él nos dé o cubra nuestras necesidades, sino porque es el único y nuestro único Dios. Entonces, ok, y dice aquí el verso 33, dice, y te rogaren y suplicaren, ¿dónde? En esta casa. Cuando los cielos se cierran, o hay momentos donde nos es fácil abandonar la casa del Señor, donde nos es fácil quedarnos en nuestras casas tranquilos. O sea, si a mí me invitan para la piscina un domingo, eso para mí es más importante. O sea, es un compromiso. Eso sí es un compromiso con C, mayúscula. Pero mi compromiso con el Señor, mi compromiso de buscarle, porque le amamos, por agradecimiento, porque Él es nuestro Dios y estamos agradecidos con Él, hace que la iglesia esté en estos tiempos como tan light. Es como un cristianismo light. Soy cristiano, pero hay cosas que yo me permito. Normal, no pasa nada. Porque no hay una definición por quién es la iglesia, quiénes somos, o qué es la iglesia, quién es la iglesia. Y la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia lo representas tú y lo represento yo. Somos la iglesia. Es la iglesia de Venezuela, es la iglesia a nivel mundial. Y la iglesia ahorita está apagada, está distraída, está buscando su propio provecho, está buscando que su casa, embellecer su casa, pero ha olvidado la casa del Señor. ¿Desde hace cuánto no venimos a la casa del Señor a orar? ¿Desde hace cuánto tú no vienes a este altar a pedirle al Señor? ¿Desde hace cuánto? Solo los domingos nos volvemos cristianos simpatizantes del Evangelio, pero no unos cristianos o creyentes genuinos, verdaderos. Aquellos que no negocian con la familia. Y no significa que la familia es el primer ministerio. Cristo es lo primero. Porque dice, amad a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. O sea, es amar al Señor con todo lo que somos. Y nosotros necesitamos devolverle el primer lugar al Señor. Que no nos volvamos tan light con las cosas de Él. Que para nosotros no nos sea como que no pasa nada. Sino que haya un deseo, una pasión. Porque eso lo ha perdido la iglesia, la pasión. Ese primer amor, ese deseo se perdió. Venimos, sí, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú hagas. Bueno, me está yendo mal, yo me vuelvo a ti, aquí estoy. Pero ese primer amor y esa pasión no está. Porque si estuviese, no fuésemos tan light para dejar de venir a su casa, para ocuparnos de sus cosas. Y necesitamos orar, clamar y suplicar para que la iglesia vuelva a tener esa pasión.
para que en nosotros haya esa pasión y ese deseo por Él, por lo que Él es. Que hay cosas que nos va a costar o vamos a tener que determinar y decidir por causa del Señor. Pero en el momento que le demos el primer lugar al Señor, el que Él se merece, los cielos van a ser abiertos nuevamente. Las ventanas de los cielos van a ser abiertas nuevamente, va a haber lluvia, va a haber prosperidad en nuestra nación, pero es por causa de que la iglesia vuelva a darle el lugar a Jesucristo, el primero, no de labios, sino de corazón, porque nuestros actos o nuestra vida determina o dice o habla realmente si le estamos dando la prioridad al Señor. Tenemos esa pasión en este tiempo, díganme ustedes, tenemos la pasión en este tiempo de ese primer amor, de querer que todo sea Él, de que sea Él en la mañana, Él en la tarde, Él en la noche, que sea constantemente el Señor. Hemos abandonado ese primer amor, esa pasión, y han venido preocupaciones que nos han robado la paz. Pero dentro de todo eso, el amor de muchos se ha apagado y pasa. Pero es necesario que Él sea el primero y el centro, porque de nada vale una iglesia donde Jesucristo no es el centro. Se convierte en club cristiano de evangélicos, pentecostales. Entonces el Señor no quiere eso. Él quiere y busca verdaderos adoradores, verdaderos creyentes, gente que sea de verdad. Y va a llegar un tiempo, iglesia, donde vamos a ser probados a ver si somos de verdad o de mentira. Va a llegar ese tiempo. Y ahí es donde vamos a hacer, se va a saber qué es lo que es, porque aquí todos somos. Pero cuando el Señor venga o esos tiempos lleguen, vamos a ser probados a ver si somos verdaderos, vamos a adorar en verdad. Porque lo que pintan a nivel mundial, la situación no es fácil. Y lo que viene, lo que se ve que viene, no es fácil. Y la iglesia tiene que estar clarita. Entonces, necesitamos que el Señor sea el centro de nuestras casas, de nuestra iglesia. Segunda de Crónicas 3. Versículo 1. Dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová, ¿en dónde? En Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán, Jebuseo. Y comenzó el verso 2 del capítulo 3, a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el 4º año de su. Y dice aquí que Salomón comenzó a edificar la casa a Jehová. ¿En dónde? En el monte Moriah. Y edificar significa comenzar a construir, reparar, establecer, restituir de forma segura. David se preparó para edificar. Y aun cuando Salomón fue el que levantó la casa, dice aquí que comenzó a edificar en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre. Entonces él empezó a edificar porque a David se le había revelado el Señor. Y desde eso que el Señor le había revelado, él pudo hablarle a su hijo. ¿Qué le estamos revelando? ¿O qué Cristo, o qué clase de evangelio le estamos revelando a nuestros hijos? ¿Qué es lo que el Señor está tratando en nosotros? ¿O cómo Él se está revelando a nuestras vidas para nosotros transmitirlo a nuestras familias? ¿Qué van a aprender ellos? ¿O qué vamos a aprender? Si el Señor no se hubiese revelado a mis padres, yo no estaría aquí. Porque el Señor tuvo que revelarse a ellos, mostrarse a ellos, para que luego ellos me enseñaran y yo ser instruida en Él. Y luego yo caminar en función de lo que Él tiene para mí. Entonces yo, Xiulmira, no estaría aquí
si mis padres no me hubiesen, o el Señor no se hubiese revelado a ellos. Y aún si a mis padres espirituales también el Señor no se hubiese revelado, yo no estaría caminando en función a Él. Porque ha sido transmitido por generaciones, no solo en lo natural, espiritualmente también. Hay una transferencia, hay una herencia espiritual. Pero eso ocurre por causa de que nosotros tengamos encuentros con el Señor. Y hemos abandonado la casa del Señor. Y hemos abandonado levantar un altar para Él. En nuestras casas se han vuelto nuestras casas son templos, pero ¿en qué hemos convertido a ese templo primeramente? ¿En qué se ha convertido ese lugar donde tú vives? Y el templo del Señor y el templo espiritual. Y no podemos entrar en un nuevo templo grande, hermoso, glorioso, si antes no restauramos nuestro templo interior. No podemos. Y si hasta ahora no lo hemos visto, es porque el Señor no lo ha permitido, porque hay que restaurar por dentro. Para que luego podamos edificarle una casa, como lo hizo Salomón. Conforme, dice aquí, a lo que el Señor le había revelado a su papá. Y su papá tuvo experiencias con el Señor. Estamos teniendo nosotros experiencias con el Señor. Porque si nosotros no tenemos experiencias y no marcamos a la siguiente generación, esto se va a quedar aquí porque nosotros no somos eternos. Para todo hay un tiempo de nacer y tiempo de morir. Entonces hay que preparar a la siguiente generación para que pueda tener experiencias con Dios que les marquen. Para que ellos puedan caminar también sobre esa palabra, sobre lo que Dios ha dicho, sobre ese fundamento que hemos recibido. Entonces dice aquí que, Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 2. Génesis, ahí sí sabes dónde queda Génesis, ¿verdad? Es el primer libro. Ok, dice el 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Los siervos de Dios, ¿cómo dice? La iglesia del Señor, ¿cómo le dice el Señor? Heme aquí. No le dice, no Señor, no, sino heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y al Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo, el mismo monte Moriab, que significa elegido por Jehová. Entonces el Señor le dijo a Abraham, dame a tu único, y tu único es tu amado. Allí, en ese monte, el Señor se reveló a Abraham. Lo probó el corazón, porque tenía algo grande reservado para él, pero antes probó el corazón de él. Y probó y le pidió lo que él más amaba. Su único afecto, su único, lo que más te gusta, lo que más quieres, lo que más amas. Algo así, como que el Señor nos pida eso. Entonces, Abraham caminaba y hacía lo que el Señor le decía porque su afecto, por encima de lo que él más amaba, era el Señor. ¿Verdad? Y ponemos en vibrar los teléfonos. Entonces lo que él más amaba era a Dios, no lo que el Señor le dio, no ese, vamos a decir, un regalo, ese hijo o la respuesta a su oración, no era lo que él más amaba. Y el Señor hizo con Abraham todavía. Entonces que como iglesia podamos edificar y restaurar, sabiendo que a quien más amamos es al Señor, por encima de lo que amamos. Está o debe estar el Señor. Si Él es el primero,
los cielos se van a abrir. Si como iglesia reconocemos que Él es primero que los hijos, primero que un esposo, que una esposa, primero que un trabajo, que una empresa, que Él es primero. Ay, no, pero ¿y cómo va a ser eso? No es así, porque los hijos son todos, primero que una mamá y un papá. No son importantes, sí, y mucho, pero mayor que ellos está el Señor, porque dice la Biblia, el que no deje padre, madre, hermanos o hermanas por causa de mí, ¿qué dice? ¿No puede qué? ¿No puede ser mí? Entonces Dios debe ser el primero. Debe ser el primero. Si a usted el lunes a las 5:55 le dice, mira, tienes que hacer tal cosa, el Señor es primero. Llegó el domingo, el día del culto, el Señor es primero. Si llegó familia, tráigasela. O le dice, no, yo no quiero ir. Bueno, espéreme aquí que yo vengo. Yo vengo, no se preocupe que yo vuelvo. Pero Dios debe ser el primero. En nuestras vidas, en nuestras finanzas, Dios debe ser el primero, no lo que queda. Entonces Dios probó a Abraham para ver si él era el primero. Y le pidió a lo que más él amaba, a su hijo. Cuando Dios nos pide algo, sea lo que sea, o sea quien sea, que tú más amas, si es de Dios, Él te lo va a devolver. Y si no, te va a dar algo mejor o a alguien mejor. Segunda de Crónicas, capítulo 2. Dios no es injusto, iglesia. Segunda de Crónicas, capítulo 2. El verso 1 dice, determinó pues Salomón que edificar casa al nombre de Jehová. Y casa, lo primero que Salomón hizo fue determinar. Y dice el 9, para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Entonces dice el 8, envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo, porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano, y aquí mis siervos irán con los tuyos, ¿verdad? Para que me preparen mucha madera, porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portentosa. Y necesitamos en este tiempo reedificar, edificar, pero sobre la seguridad que es Cristo. Esa madera de cedro es muy, muy fuerte. Entonces, que nuestras bases estén cimentadas en Cristo para ir edificando y ser edificados unos a otros. Porque para eso somos un cuerpo, para ser edificados. Yo te edifico a ti y tú me edificas a mí. Por eso es que a veces como que la cosa como que, ay, no, hay un roce. Porque para eso somos iglesia. Entonces debe ser una necesidad en nosotros buscar al Señor. No se quede en su casa. Primera de Crónicas 22. Primera de Crónicas 22:1 dice, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto, la casa y el altar, donde se ofrecían sacrificios. El verso 2 dice, después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señaló de entre de ellos canteros que labrasen ¿qué? Piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro 50. No de 50 de número, que 50. Porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dice
el verso 5. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser ¿qué? Magnífica, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será el que edifica, vive en el reposo del Señor. Se mantiene en esa paz que Dios da. Y por eso Salomón se levantó para edificar. Y dice aquí: y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre y me será a mí ¿por qué? Y yo le seré por identidad. Quien restaura, quien levanta el nombre del Señor, quien reedifica para que el nombre del Señor sea nuevamente. Sabe quién es, sabe que es hijo y sabe quién es su padre. Y eso habla de identidad. Cuando usted sabe quién es, usted no se va a mover por encima de las circunstancias. Nada lo mueve. Entonces, ¿por qué has pensado que te quieres ir de la iglesia? Porque en algún momento lo has pensado abandonar. ¿Nos ha pasado? Sí. Pero una vez más el Señor muestra su gracia y nos habla con una palabra. Para decirte: hijito, hijita, no te vayas, quédate. Porque tengo planes contigo, porque quiero hacer algo. Quiero restaurar a través de ti. Quiero reedificar a través de ti. Entonces, si Dios no le habla, no se mueva. Si Dios no le habla, diga: si Dios no me habla, no me muevo. Voy a esperar que Él me hable. Entonces en David, él estaba arreglando todo porque su pasión era el Señor. Su deleite era el Señor. Y aun cuando el Señor le había dicho: no, tú no, él no dejó de hacerlo hasta el final. Su deseo, su pasión, su centro siempre fue el Señor. Y él dijo: voy a preparar la casa y voy a hacer y voy a dejar arreglado y voy a armar todo para dejarlo todo. Yo voy a hacerlo, quiero hacerlo, porque es para mi Dios. Entonces, que esa pasión esté en nosotros, esa pasión por caminar, por seguir creyéndole a Él, esa pasión que tiene muchas renuncias, porque nadie dijo que este camino sería fácil, pero sí el Señor nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nuestras manos no se debiliten en este tiempo. Que no dejemos de creer en el Señor y esa pasión por el Señor se mantenga. Y podamos transmitir a la siguiente generación pasión por Él, amor por Él, entrega por Él. Que eso sea el legado que transmitamos. Que sea Él el primero, el único, el todo. Me dé o no me dé, Él sea el centro. Reciba respuesta rápida o no, o lenta, o no reciba la respuesta que estoy esperando. El Señor es Dios, y debe permanecer y seguir siendo Dios en nuestras vidas. Pero lo vamos a demostrar con nuestros actos. Porque la fe sin obra es ¿qué? La fe sin obra es muerta. Primera de Crónicas 29. Versículo 3. Vamos a leerlo desde el 1, ¿verdad? Dice: después dijo el rey David a toda la asamblea: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad,
y la obra grande. Porque la casa no es para hombres, sino para ¿quién? Yo con todas mis, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Ese es el Dios de David. Y dice, con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedra de mármol. ¿En qué? Y dijo David, además de que yo he preparado lo natural, vamos a decir, las cosas físicas en abundancia, dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto, ¿dónde? Yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Por cuanto su afecto estaba en la casa del Señor, Él daba, dice, de lo que era mío. O sea, mis bienes al servicio de la casa del Señor. Mi carro no es mío, es del Señor. Lo que tengo no es mío, sino del Señor. Y yo siembro en su casa porque mi afecto está puesto en su casa. No porque es una obligación, no porque es una costumbre o una ley, sino porque el afecto, el corazón de David estaba en el Señor. Estaba en su casa, y no solamente en su casa, porque cuando no estaba en su casa, su corazón estaba en él. Es decir, David estaba aquí, pero no, a la vez no estaba. Porque era como que estaba aquí, tenía que vivir o pasar cosas naturales, pero el corazón no estaba en la tierra, estaba en el cielo con él. Entonces dice, por cuanto mi afecto, mi corazón, ¿está nuestro corazón puesto? ¿O nuestro afecto? ¿O dónde está tu afecto o tu corazón? Dice la Biblia, donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Donde esté tu afecto, lo que más amas, lo que más retienes, lo que más guardas o lo que más escondes, allí va a estar tu corazón. A eso a lo cual le das prioridad, le entregas todo. Y David pudo decir, por cuanto tengo mi afecto. Entonces, necesitamos que como iglesia podamos tener el corazón, nuestro afecto, nuestra pasión y nuestro deseo en el Señor. Si tú lo internalizas, los que viven a tu alrededor lo van a internalizar también. Si tú lo crees, los que están a tu alrededor terminarán creyéndolo también. Porque nosotros afectamos el lugar donde estamos, afectamos el entorno donde vivimos, donde trabajamos. Y si tú levantas a Dios y Dios es el único para ti, en el sector donde tú vives, en tu casa, en tu familia, Dios va a ser el primero por causa de ti. Porque van a decir, no, Él tiene su afecto, Él ama al Señor. Y van a empezar a creer por causa de ti. Proverbios capítulo 9. Versículo 1. Después del libro de Salmos. Proverbios 9:1. ¿Lo tenemos? Atrás. Vamos a leerlo todos, por favor. ¿Cómo dice? Ok. El verso 1. La sabiduría. Y nos habla de la sabiduría, pero también, bueno, en este caso de la mujer insensata, que es alborotadora, simple e ignorante. El verso 13. El 14, se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido es oculto, es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Entonces habla de la sabiduría, pero habla de la necedad.
¿Ustedes saben lo que es alguien necio? ¿Sí sabemos lo que es alguien necio? Entonces dice aquí que la sabiduría edificó su casa. Tanto la sabiduría como la necedad tienen una casa, pero la única que logró edificar fue la sabiduría. Y Cristo es la sabiduría, y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Entonces la única que logró edificar y labrar fue la sabiduría. La necedad no labró, no pudo levantar ni edificar nada. Y 7 significa plenitud y perfección. Entonces necesitamos que Cristo sea el centro y que con sabiduría podamos edificar su casa, edificar en su reino, edificar en nuestra nación. Con su sabiduría, con la dirección, la instrucción que Él nos da, necesitamos levantar su casa, restaurar su casa, restaurar nuestra nación. Sin sabiduría, ¿verdad? El pueblo se desenfrena. Sin sabiduría metemos muchísimo la pata. Por eso necesitamos al Señor para cualquier decisión, porque si no, no vamos a edificar. Y el que no edifica, arruina, destruye. Entonces, las familias van a ser edificadas cuando Cristo sea el primero y sea el centro. La iglesia que realmente es de Cristo va a ser edificada cuando Cristo sea el centro. Si la iglesia sola no entiende, no es consciente del rol, de quiénes somos, de lo que nosotros representamos y de ese lugar que nosotros necesitamos al Señor, darle al Señor, va a ser fácil dejar entrar ídolos, va a ser fácil abrir puertas y podemos llegar a ser como esos comerciantes cuando estaba Jesús en el templo, que entró y encontró que dentro de la iglesia estaban vendiendo palomas, tenían una vendimia, una venta de corotos, una cosa de esa, ¿verdad? Y ese no era el orden, porque para eso no es la casa del Señor, porque no le está honrando. Entonces no es fácil, no nos convirtamos en esos mercaderes o en esos comerciantes que se olvidan de darle la prioridad al Señor. Empezando desde tu casa. En nuestras casas el Señor debe ser el primero. En todo. Debe haber santidad, pureza. En tu cama tiene que haber pureza, eso es un lugar santo. No solamente aquí, el interior, sino en ese donde vivimos. Que podamos llevar esa santidad en cualquier lugar donde estemos y mantengamos pureza en su casa. Entonces es tiempo, en este tiempo, ¿verdad?, de que el Señor sea la prioridad. Salmo 122, 3. Salmos capítulo 122. Versículo 1, para no perder la costumbre. Y lo vamos a leer todos, porfa. Salmos capítulo 122, versículo 1. ¿Cómo dice? Yo me alegré con los que me decían. El detalle está que cuando nosotros dice vamos a la casa del Señor, ay, estoy cansado. Y toda la semana han ido a trabajar y el domingo les duele la pierna, les duele la columna. Ay, no, tengo un dolor. Y fuiste a trabajar toda la semana porque si no me botan. Pero dice aquí David, yo me alegré con aquellos que me invitaban a ir a la casa del Señor. Es nuestra actitud. ¿Cómo entramos nosotros por esas puertas? Alegre. O como van las vacas, así como arriados. Así entramos a la casa del Señor, como que nos paramos empujados. Eso es un peso. No es que me cuesta tanto levantarme los domingos. Es que, concha, le trabajo tanto en la semana y el fin de semana y criando a los muchachos y para allá, para acá el trabajo, que los domingos es el único día que yo tengo para mí. Ese es mío. Entonces, más bien, viene el próximo domingo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a planificar? Planifique después del culto.
No se venga solo, tráigase a sus hijos. Dice aquí, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron, ¿dónde? Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien. La iglesia, cuando es edificada por Cristo, va a estar bien unida entre sí. Como Dios y Jesucristo. Como Cristo y la iglesia. Como nuestra familia con Cristo. Bien unidos, hermanos con hermanos, bien unidos, no desunidos, no separados, no distanciados. Bueno, porque este hermano no, a mí no me cae. No, porque ese hermano me mira como mal, me mira así de arriba abajo, a mí no me gusta. No, porque ese hermano vino y saludó a la que tenía al lado, a mí me miró y no. Ese no. Entonces dice, bien unidos. Cuando el Señor Jehová edifica la casa, ese fundamento, esa base, el pueblo de Dios va a estar bien unido entre sí en lo espiritual. En lo espiritual, y el dolor de uno va a ser el dolor de todos. El triunfo y la victoria de uno va a ser la victoria de todos. La restauración de uno va a ser la restauración de todos. Porque a todos nos afecta, porque todos somos un cuerpo. Entonces, si una parte del cuerpo se debilita, todo el cuerpo va a estar débil. Si la cabeza se debilita, todo el cuerpo se debilita. Entonces, el triunfo, las victorias, las glorias, o vamos a decir las tristezas o lo que sea de uno, va a ser lo mismo para todos. Entonces, cuando Él es el Señor quien edifica, cuando Él es el primero en todo, la iglesia va a estar bien acomodadita, cada quien en su lugar. El dedo va a estar donde le corresponde el pulgar. No, el pulgar va a estar donde está el meñique. O la oreja va a estar donde está el codo. Cada quien en su lugar haciendo lo que ha sido llamado a hacer. Entonces el que es oreja o el que es dedo o mano va a ayudar al pie a rascarse, ¿verdad? Entonces uno va a ayudar al otro. Y si uno se debilita, el otro lo va a ayudar. Pero es Cristo quien está allí trabajando y tratando y limpiando, restaurando a su cuerpo para que esté bien unido entre sí. Por eso, si hay distancias, hay separación, ahí el Señor no está. Tiene que haber unidad de espíritu. En nuestras casas, donde hay división y separación, el diablo entró. Si en tu casa lo que se mueve es pura pelea, desayuno, almuerzo y cena, ahí entra un pichón. Ahí no entró el Señor. Dejamos puertas abiertas. Entonces necesitamos que el Señor vuelva a edificar a su iglesia y que estemos en su presencia, unidos, bien dispuestos sobre todo. Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 4. Dice, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, o sea que usted ha sido escogido y es precioso, ¿verdad? Y dice así también ustedes como piedras vivas. Usted no está muerto, usted está vivo porque Dios está vivo. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será. Para vosotros pues lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, a los que no creen. Y si Él es piedra viva y nosotros tenemos la tarea de acercarnos a Él, dice aquí que tenemos que ser piedras vivas y ser edificados por Él. Porque de nada sirve que Él no esté y nosotros decir que estamos. Entonces, dice aquí que tenemos que ser edificados como esa piedra viva. Y piedra con piedra hacen el fuego. Piedra con piedra algo ocurre. Cuando esas dos piedras o cuando muchas piedras se unen, algo tiene que ocurrir. Entonces logramos que la gloria del Señor descienda. Cuando esas piedras vivas son edificadas por Él, son restauradas por Él. Efesios capítulo 2, versículo 21. Y ya vamos a terminar. Capítulo 2, versículo 21. Lo leemos todos, por favor, el 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? En quien todo el edificio, bien que va creciendo para hacer ¿qué? Un templo como santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados ¿para qué? En el Espíritu. Entonces somos edificados para que Él habite aquí. Cristo debe habitar en la iglesia, porque si no la iglesia pierde el sentido. Necesitamos ser edificados para que Él habite dentro de nosotros. Y una iglesia en la que Cristo habita jamás vuelve atrás, no mira al mundo, no codicia las cosas del mundo, no trae el mundo a la iglesia, no se viste como viste el mundo, porque no es del mundo, no le pertenece a Él. Se deja guiar es por lo que Dios dice en su palabra. Entonces la iglesia la debe edificar Cristo, no el hombre. Lo que el Señor habla en su iglesia debe ser lo que Dios quiere que se hable, no lo que el hombre quiere que se diga. Lo que se canta en la iglesia debe ser lo que Dios quiere que se cante para Él, no lo que el hombre quiere que se haga. Lo que se enseña en la iglesia debe ser lo que Dios dice. Que sea Dios edificándonos a cada uno de nosotros y que nosotros podamos levantarnos en este tiempo para edificar. Dios te trajo aquí para que tú edifiques su casa. Dios te trajo aquí para que juntos podamos edificar. Y es el tiempo de edificar. Es el tiempo de restaurar. Es el tiempo de reedificar. Amén. Nehemías capítulo 3. Y vamos a ver qué es o por dónde empezamos a reedificar. Nehemías capítulo 3 dice lo siguiente. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Eliasib significa Dios restaura. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Hananeel. Y Hananeel significa Dios es clemente. Junto a ellos edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Y dice aquí que ellos edificaron y empezaron por la puerta de las ovejas. Entonces ellos arreglaron y comenzaron a consagrar, a santificar, a apartar y a dedicar. Cuando yo edifico algo, yo lo consagro para el Señor y eso es una ofrenda para Él.
Si sabemos que le pertenecemos al Señor y que en Él somos santificados, es porque usted es uso único, exclusivo para el Señor. Entonces lo que usted hable tiene que ser conforme a quien a usted le pertenece, porque le pertenecemos a Él. ¿A quién le pertenece usted? ¿Seguro? No, mi vida, yo te pertenezco, tú eres mía, yo soy tuya, mi amado es mío. Pero nuestros cuerpos, nuestra vida le pertenece al Señor. Entonces entendamos que cuando yo edifico, yo tengo que consagrar. Primero, edificar, para poder edificar tengo que empezar por mí. Restaurar el templo, restaurar las puertas de mi vida, restaurar lo que se volvió una ruina, restaurar lo que fue derribado, lo que fue quemado. Y ellos empezaron por la puerta de las ovejas. Y vamos a buscar el Salmo 141:3. Y hemos hablado de lo que significa el dar. Y creo que es parte de lo que el Señor está reedificando y restaurando en este tiempo. Salmo 141:3. Y hablábamos en domingos anteriores: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Con mi boca yo maldigo, pero también oro. Con mi boca sale veneno, pero alabo el nombre del Señor. De una misma fuente, dice la Biblia, no puede salir agua dulce y agua salada. Hay que definir qué sale o qué brota dentro de tu corazón. Y dice el verso 3, pon guarda a mi boca, oh Jehová. ¿Guarda qué? La puerta. Tenemos que empezar a restaurar esas puertas. De lo que hablamos, de lo que entra, pero también de lo que sale. Restaurar nuestros labios. Lo que ha salido de nuestra boca es porque ha estado antes depositado en el corazón. Entonces no podemos ser los mismos. Que nuestras conversaciones, que allí habite el Señor también. Porque de lo que hablamos también vamos a dar cuenta. No solo de lo que hemos hecho, de lo que hablamos. Entonces, que podamos en este tiempo volvernos al Señor por lo que Él representa. Que podamos volver a Él por lo que Él es. Que podamos valorar su casa. Que entendamos quiénes somos y que donde nosotros estemos sea un extreme makeover. Una reconstrucción en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a empezar por las puertas de nuestro corazón y las puertas de nuestros labios. Y que en este tiempo podamos aprender a ponerle freno a la lengua, a lo que hablamos. Y aún que podamos en nuestras casas, cuando nos sentamos a la mesa, en vez de hablar lo que es del Señor o lo que no, me echamos. No, ese hermano que no, y te contó, y viste lo que pasó en la clase, y viste lo que pasó en la iglesia. Y nuestros hijos, eso es lo que están recibiendo. Y nuestra familia, eso es lo que está oyendo. Ese es el evangelio que nosotros estamos predicando. Entonces, que en este tiempo sepamos que es Cristo quien nos edifica, pero que le demos el permiso a Él para que Él sea el que edifica esta iglesia. Y que podamos decir, mi afecto está en esa casa, mi afecto está en esa visión, mi afecto no solamente en eso, sino en mi Dios. Y si Dios me trajo hasta aquí, si Dios te trajo hasta aquí, es para que el todo sea Él. Si su esposa o su esposa le dice, ay no mi amor, yo no voy, bueno quédate, yo sí me voy. O si su esposo, ay no mi vida, yo me voy para el fútbol, no, yo voy para la iglesia. Entonces, ay no, yo me quedo, yo también, yo no, porque tengo una tarea. Dios es primero. Para eso hay madrugadas, para eso nos planificamos, pero Dios tiene que ser el primero. Y lo tenemos que demostrar con lo que somos y con lo que tenemos. Amén. Vamos a estar de pie.